por el trauma Manuel Yaqui y por consultorios de urgencias. Se recibió de especialista en ortopedia y traumatología por la Universidad Nacional de Asunción y también hizo su residencia en ortopedia y traumatología en el Hospital Militar Central. Y eso, bueno. Puedes empezar nomás ya, doctor, cuando quieras. Adelante. Buenas noches, me presento otra vez. Yo soy el doctor Oscar Javier Martínez, especialista en ortopedia y traumatología. Tengo 34 años. Como ven, también soy personal militar. Justamente se contactó conmigo mi prima, ¿verdad? La que me está presentando, Leticia López, justamente pidiéndome un poco de ayuda para darle un pantallazo de lo que sería el uso de férulas y todo lo que sería enyesado, ¿verdad? Va a ser algo básico de lo que ustedes tienen que saber, ya que durante su rotación creo que ustedes no pasan por lo que sería el servicio de traumatología, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. ¿Se pueden pasar en el siguiente PPT? Bueno, los materiales que nosotros tenemos que tener para poder realizar una férula, un enyesado, pueden ser dos, ¿verdad? La que es más común, la que yo creo que van a encontrar en todos lados en la farmacia y es un poco más accesible, son las vendas de yeso de París, la que todos conocen, ¿verdad? La que están impregnadas de polvo, que al contacto con el agua, eso fragua y genera lo que ya conocemos, la venda enyesada. Luego están las vendas sintéticas, las que ya son más caras, que normalmente ya son para otro tipo de tratamiento, pero que igual ustedes tienen que tener como opción, ¿verdad? La siguiente. Bueno, lo ideal, lo que ustedes tienen que manejar para que su férula o yeso esté cumpliendo la función es esta técnica de 3 puntos de apoyo, ¿verdad? Para vencer justamente las fuerzas de cizallamiento que hace que la fractura se deforme. Como están viendo acá en la imagen, tenemos dos flechas, una que está a lo que sería la fractura distal y la otra proximal. Y tenemos el foco de fractura que está a la flecha de abajo. Nosotros tenemos que vencer esos puntos de apoyo justamente para que nuestra fractura sea reducida y para que el paciente obviamente no sienta dolor. Eso sería lo ideal. Colocar una férula sin tener estos 3 puntos de apoyo, muy útil no va a ser, ¿verdad? Al contrario, puede ser que al no colocar bien, el paciente sienta más dolor o la fractura esté más desplazada. Tienen que tener ustedes en cuenta. La siguiente slide. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una fractura, ¿verdad? Esta sería una fractura de radio y cúbito diaficiaria. En este caso, como podemos ver, tiene cartílago de crecimiento todavía este paciente. Posiblemente es una criatura de 7 o 8 años, ¿verdad? La siguiente. Ese será un ejemplo de una fractura. Bueno, en miembro superior, eh, vamos a hablar justamente de los lugares donde uno puede colocar una férula volar. Una de las indicaciones sería justamente la inmovilización en lo que sería a nivel de la muñeca. Por eso estamos hablando de lo que sería a nivel de una férula volar. Inmovilizar justamente cuando hay un esguince, una fractura, puede ser en uno de los huesos del carpo o una fractura del boxeador, ¿verdad? Que más de uno habrá visto, o tuvo algún familiar que pegó alguna pared o pegó algún, no sé, algo sólido, tuvo ese tipo de fractura. La siguiente. Bueno, esta sería nuestra posición para colocar ya una férula volar. Puede ser, como les dije, un esguince de muñeca, que podría ser este el ejemplo. Otro más. Esta sería una visión anterior de lo que sería la muñeca con sus ligamentos. Cada uno de los ligamentos tiene un nombre de acuerdo a qué estructura está uniendo. La siguiente. Esta sería una vista posterior de la muñeca, donde también justamente es lo que estamos buscando con la férula. Cuando hay una lesión a nivel de uno de estos ligamentos, hacer una inmovilización de esa lesión. Siguiente. Bueno, estas serían ya lesiones óseas o avulsiones de esas inserciones de tendones o ligamentos.
Esto también sirve para que ustedes tengan o para que ustedes generen analgesia en el paciente. Porque uno está buscando justamente al colocar una férula, mejorar justamente eso, el dolor que siente el paciente en el momento. No necesariamente tiene que ser una fractura, puede ser un esguince también, como habíamos visto hace rato. Al inmovilizarle a ese paciente con una férula, nosotros ya generamos analgesia y obviamente indicándole ya un antiinflamatorio, otro medicamento para el edema, nosotros estamos ayudando a que eso pueda pasar. Ya si es una fractura, lo que nosotros buscamos con la inmovilización es reducir esa fractura hasta que se llegue a operar ese paciente. Siguiente. Esta es la fractura de boxeador que yo le había hablado, ¿verdad? Que es la fractura del quinto metacarpiano. Normalmente esas serían los ejemplos de fracturas que hay. Puede ser a nivel de la cabeza o puede ser diaficiaria también, como vemos en la figura B. Siguiente. Estas son fracturas del segundo, tercer y cuarto metacarpiano, que pueden ser por aplastamiento. Al paciente se le cayó algo pesado, un mazo, o le pisó algún animal. Estos tipos de fracturas se ven por cizallamiento también. Siguiente. Esto es más de lo mismo. Esto puede ser también, así como les dije, el paciente o se cayó sobre esa mano, o tuvo algún accidente, o jugando fútbol. Estos son los tipos de fracturas comunes. Para esto también sirve la inmovilización con la férula. En estos casos, obviamente, no se hace un enyesado cerrado, es más un medio yeso que normalmente la gente conoce o dice, ¿verdad? Eh, que sería el yeso, pero eso sería una férula. En este caso, nosotros usamos la férula para dejar al paciente inmovilizado, reducir la fractura hasta que se opere. Todos estos casos que estamos viendo ahora de fractura, a excepción de la segunda del B de fractura del boxeador, son de carácter quirúrgico, se operan. O el paciente tiene algún acortamiento en ese hueso y con el tiempo le da dificultad para hacer manualidades o otras cosas. Siguiente. Bueno, esta sería ya la colocación de esa férula volar. Estamos hablando de distal, sería la articulación metacarpofalángica, justamente la que estamos viendo que sería la fractura del boxeador. Luego la proximal, que sería la cúpula radial, permitiendo la flexión del codo. De eso estamos hablando como un ejemplo, no sé si se ve acá. Todo lo que sería esto hasta acá. Eso es lo que nosotros vamos a inmovilizar. Hay una imagen que creo que muestra eso, ¿verdad? Que vamos a pasar después. Hay que dejar en posición neutra y en 20 grados de extensión la muñeca. Siguiente. Siguiente. Bueno, siguiente imagen. Bueno, este es justamente el ejemplo que le estaba hablando. Todo esto sería la articulación metacarpofalángica. Hasta acá llega nuestra férula. Esto sería su límite distal. Y la proximal sería lo que vimos en la primera imagen, ¿verdad? Por antes de llegar al codo, donde justamente está la cúpula radial. Siguiente. Acá se ve súper bien. Esto sería el límite proximal y esto sería el límite distal. Nosotros queremos inmovilizar la lesión que tenemos a este nivel. Entonces estamos bloqueando una articulación a este nivel y a este nivel. No bloqueamos esta articulación porque la lesión es a este nivel. No nos sirve a nosotros bloquear el codo porque el paciente al bloquearle el codo nosotros le vamos a perjudicar ahí para su movilidad. Entonces nuestra lesión es a este nivel, nosotros solamente necesitamos esta articulación bloqueada. Siguiente. Bueno, esta férula sería ya otra de los tipos de férulas que se usan en miembro superior, es la de inmovilización pulgar, que se puede ver en fracturas de escafoide, semilunar, primer metacarpiano y en los falanges. Esta es prácticamente parecida a la otra, pero inmovilizando más lo que sería el pulgar. Siguiente. Esta imagen que están viendo, la primera, este es el hueso escafoide, que normalmente se suele fracturar uno al tener una caída con la palma en flexión
dorsal atajándose, ¿verdad? Algunos se habrá caído ya jugando fútbol o tuvo algún familiar que se tropezó y se quiso atajar con esa mano en esa complexión y extensión del codo y lesiona este hueso pequeñito que está acá. Este hueso normalmente, si no se detecta a tiempo, puede necrosar, dependiendo de dónde sea la fractura. Eso es más o menos para que ustedes tengan en mente también si llegan a ver en algún momento este tipo de imagen. Esta es una fractura de uno de los huesos del carpo. En este caso nosotros tenemos que hacer la inmovilización de este pulgar, de toda esta articulación. El paciente, si nosotros le movemos el pulgar, va a sentir dolor a este nivel. Entonces nosotros le inmovilizamos. Si es posible, este tipo de fracturas se operan. Tienen también un tratamiento conservador con un yeso cerrado, pero hay un porcentaje de que esto no llegue a pegarse, que quede en una pseudoartrosis y el paciente se tenga que operar. Esta es una fractura de escafoide. Siguiente. Otra fractura de escafoide. Acá podemos ver la diferencia entre ambos huesos. Esto que ya está de un color un poco más, nosotros a nivel radiográfico le decimos esto, eh, vamos a decirle que está hipodenso, está mucho más hipercaptante. Esto ya es cuando el hueso está necrosado. Este hueso necrosó y posiblemente este paciente tenga que llegar a cirugía para removerle toda esta hilera. Este hueso también, acá hay una lesión también que se llama territomas. Toda esta línea se tiene que resecar del hueso. Y al paciente se le tiene que hacer una artrodesis, se le llama esto, ¿verdad? Inmovilizar lo que es la articulación de la muñeca. Por eso es muy importante que este tipo de cosas, ustedes si en algún momento alguien de los que está acá elige hacer traumatología, estas son patologías que se pueden pasar por algo. En este caso se ve que necrosó este hueso y este también. Tiene una luxación acá, periscapo semilunar se llama, y necrosó el hueso escafoide en esta zona. Al estar su vascularización afectada, necrosó el hueso. Siguiente. Esta es una fractura y luxación. Se ve normalmente en los esquiadores o en alguno que tuvo alguna lesión jugando vóley, básquet. Estas son lesiones normales, ¿verdad? De alta energía, obviamente, que se pueden ver en gente que hace, como le dije, y o practica deportes con algún tipo de instrumento. Ya puede ser también en un tenista o los que juegan pádel. Estas son las lesiones que se ven siguientes. También en una fractura. Siguiente. Bueno, acá vemos la luxación, ¿verdad? Esta es una luxación completa de lo que es la articulación metacarpofalange. A diferencia de los otros cuatro dedos, el pulgar es el único que tiene un falange distal y otro proximal. Los otros tienen uno distal, medial y proximal. Esto ya sería el metacarpo del pulgar. Y a este nivel hay una luxación, que es muy grosera. Esta si no se reduce puede quedar así el paciente y tiene que ser sometido a una cirugía después. Esto se reduce, se le pone su férula y el paciente normalmente se recupera. Siguiente. Bueno, estas serían las indicaciones, ¿verdad? De nuestra férula pulgar. La férula se extiende de la punta del pulgar hasta el antebrazo. Se coloca así como le dije en el antebrazo, en una posición neutra de la muñeca de 20 grados. Esta es la posición neutra de la muñeca y en extensión del pulgar, ¿verdad? Y tiene una ligera flexión. Sí, siguiente. El siguiente, PPT. Bueno, este es un ejemplo de lo que es nuestra férula. Es muy parecida a la otra, la volar, pero esta ya llega hasta la articulación interfalángica. Vos inmovilizas completamente lo que es el pulgar. Como vieron, esto está en posición neutra y en extensión. Siguiente. Otro ejemplo. Siguiente. Esto, por ejemplo, ya llegó a tapar todo el pulgar. Se puede hacer así como se puede hacer así. Normalmente yo soy más partidario de que esto se pueda ver. Así nosotros vemos también si la vascularización de este miembro no está afectado, si tiene buen llenado capilar,
si tiene buena coloración, todo eso ustedes tienen que controlar. Siguiente. Bueno, esta es una férula antebraquiopalmar, otra de las férulas que se hacen en miembro superior. Esta férula normalmente se hace para fracturas de antebrazo o proximal del codo. Puede ser una fractura radial, fractura intraarticular o lo que ya sería en el codo del olecrano o uno de los cóndilos también hay. Siguiente. Esta es una fractura de radio que sería tercio, en este caso diafisiario, sin comprometimiento de lo que sería el cúbito. Está comprometido el radio, pero no el cúbito. Siguiente. Acá sí ya tenemos una fractura de radio y cúbito. Y aparentemente estiloide radial también, es cubital. Siguiente. Esta sí ya es una fractura de codo. En este caso nosotros inmovilizamos a este paciente para generar analgesia. Este sí o sí es quirúrgico. Entonces solamente se le hace en este caso para la analgesia. Siguiente. Bueno, ¿cómo se coloca a distal la articulación metacarpofalángica? Ya la que yo le mostré. La proximal 2/3 de longitud del brazo, codo de 90 grados y con el antebrazo en posición neutra. Siguiente. Esta es la posición que es lo que nosotros buscamos acá en esta, a diferencia de la otra que llegaba hasta este nivel o la cúpula radial, justamente bloquear el codo para que el paciente no haga la pronosupinación, para que no haga esto. Al bloquear el codo, el paciente va a dejar en esta posición el brazo. Si nosotros no bloqueamos el codo y él tiene una fractura radiodistal, al hacer este movimiento, la fractura se va a desplazar y nuestra férula no va a estar realizando el trabajo que queremos. Siguiente. Más de lo mismo, como ven, está en 90 grados, esto en una posición neutra. Siguiente. Este es el famoso cabestrillo que todos conocen, habrán visto ya. Esta es la posición correcta del cabestrillo. Normalmente lo que más veo yo por la calle es que el paciente se coloca su cabestrillo y esto tiene en esta posición la mano colgando afuera, hinchada evidentemente porque está mal colocada y obviamente todo el edema de esta fractura va y se concentra en la mano y esto está súper edematizado. Siguiente. Bueno, esta sería la férula Sugarton, que es normalmente es lo mismo que la otra que estábamos viendo, con la diferencia que es más corta, ¿verdad? Que se puede usar también para las fracturas de muñeca y antebrazo. Siguiente. Siguiente. Esta es una fractura de radio distal, hipocoles nosotros le llamamos. Siguiente. Esta es la fractura que estamos viendo acá. Siguiente. Esta es una fractura de radio distal también. Esta es extraarticular. Esta podemos manejar de forma conservadora con un yeso cerrado, pero tenemos que ganar un poquitito de altura porque esto, al haber una fractura de este nivel, esto está compactado y el paciente va a tener un desvío radial y posiblemente va a quedar la mano en esta posición si no ganamos la altura. Siguiente. Esta sí o sí es quirúrgica, igual se le pone una férula y se le programa por una cirugía. Siguiente. Bueno, férula en pinza de azúcar. Se extiende la articulación metacarpofalángica, recorre el dorso de la mano a lo largo del antebrazo, alrededor del codo. Esta normalmente nosotros usamos para las fracturas de húmero proximal, húmero diafisario, perdón. Siguiente. Siguiente. Acá vemos la fractura, como les había dicho, esto es el hueso húmero, es a nivel diafisario. Este tipo de pacientes siempre tienen que tener en cuenta que puede tener una lesión nerviosa, una neuropraxia, porque justamente el canal de torsión del nervio radial está a este nivel y puede haber una lesión nerviosa. Esto tienen que tener en cuenta.
y el paciente que tiene una lesión nerviosa está con la muñeca o la mano caída, tiene una lesión del nervio radial y está así el paciente. Eso es algo que ustedes al hacer la inspección tienen que escribir, tienen que poner porque el paciente les puede llegar a demandar si ustedes no llegaron a escribir eso y él después se da cuenta y va a decir que ustedes fueron los que le lesionaron. Entonces tienen que poner eso. Siguiente. Lo mismo, una fractura diafisaria de húmero. Siguiente. Bueno, esta es la colocación justamente de lo mismo que hablamos. Un poco más técnico. Siguiente. Siguiente. Esta es la colocación, lo que sería la pinza de azúcar. Nosotros tenemos que rodear todo lo que es la región interna hasta la axila y por afuera de lo que es el brazo. Nosotros lo que buscamos es refuerzo lateral. Como es una fractura muy inestable, le buscamos justamente, vamos a decirle, compresión lateral. Siguiente. Ahora vamos a pasar a lo que es miembro inferior. Siguiente. Bueno, para que entiendan lo siguiente, normalmente las lesiones de miembro inferior no se hace una inmovilización circunferencial, no se hacen muchos yesos cerrados, justamente tratando de evitar algunos síndromes compartimentales y demás. Es más para analgesia lo que nosotros usamos. Ideal para traumatismo musculoesquelético agudo, lo que se espera justamente la reducción de esa fractura desplazada. Siguiente. Bueno, la férula suropédica o suropodal, como está acá, normalmente se usa en los esguinces de tobillo, fracturas maleolares, que son este el maleolo interno, y este, que sería el peroné, sería el maleolo externo. Y acá también tenemos una fractura del maleolo posterior. Esta es una fractura trimaleolar. En este caso se tiene que hacer una férula. Bueno, la aplicación, ¿desde dónde sería? Lo que sería la superficie plantar del hallux o cabeza del metatarsiano. Todo esto sería lo que sería la superficie plantar. Nosotros tenemos que inmovilizar de acá hasta un poquitito antes de lo que sería la cabeza del peroné. Siguiente. Bueno, esta es la posición en la que se le coloca al paciente para que el que va a realizar la férula pueda colocar solo. Muchas veces cuando uno está en la urgencia y está solo se tiene que idear. Entonces le coloca al paciente boca para abajo o de cúbito prono con las rodillas y tobillo en flexión de 90 grados. 90 grados de tobillo, 90 grados de rodilla. Como les dije, hasta la cabeza del peroné es el límite proximal y distal, lo que sería el hallux y todo lo que es la planta del pie. Estas son las férulas suropédicas o suropodales. Siguiente. Férula U. Habíamos visto hace rato lo que serían los esguinces y las fracturas maleolares. En las fracturas trimaleolares o la luxación, como se ve en esta imagen, esta es la férula que uno tiene que hacer, no la férula anterior. La férula anterior son para fracturas de tobillo estables. Cuando uno tiene una fractura de tobillo inestable, sí o sí le tiene que hacer este tipo de férula al paciente. La férula que vieron anteriormente no le va a servir a un paciente que tiene una inestabilidad lateral, porque nosotros estamos haciendo por detrás la férula y la luxación es lateral. Entonces nos vamos a estar reduciendo eso y no le va a servir al paciente y le va a generar dolor. Entonces la aplicación es desde la mitad lateral de la pantorrilla, está la pantorrilla, como vieron, mitad lateral y la otra mitad medial. Interno o externo, que serían sinónimos. Siguiente. Bueno, esta es la férula inguinomaleolar, o también como nosotros normalmente le decimos a los traumatólogos, una rodillera. Esto nosotros usamos en pacientes que por algún motivo tuvieron lesiones jugando fútbol o en un accidente automovilístico donde hay alguna lesión ligamentaria de la rodilla o una lesión meniscal. Al tener el paciente muy edematizada la rodilla, esta es la férula que se le realiza y en esta posición le inmovilizan lo que es la articulación de la rodilla, no tocamos la articulación del tobillo y tampoco llegamos hasta la cadera. Solamente esta parte queremos inmovilizar. Siguiente. Férula inguinomaleolar.
La inguinal malleolar sí ya estamos inmovilizando lo que es la rodilla y el tobillo. Acá ya tenemos posiblemente una fractura de tobillo y también puede que tengamos una fractura de platillo tibial. Entonces tenemos que inmovilizar ambas articulaciones. Se une lo que sería la férula, como vimos, uropédica, y también inmovilizamos la rodilla. La otra era hasta aquí y esta silla inmoviliza lo que es la articulación de la rodilla. Siguiente. Bueno, como para que tengan, ¿verdad? Cosas que ustedes tienen que entender o identificar cuando ven en un paciente enyesado. Cosas que ustedes al mirar, al verle al paciente, que son cosas, vamos a decir, por eso está en rojo esto, tienen que identificar porque el paciente puede llegar a perder ese miembro si ustedes no se dan cuenta de eso, ¿verdad? El dolor creciente, dolor que no cesa con medicación, tumefacción que no cede al elevar la escayola por encima del nivel del corazón. Ese era el famoso miembro elevado del paciente, entumecimiento, hormigueos, disminución de la pérdida de la movilidad de los miembros. Todo esto que nosotros estamos viendo acá es justamente lo que vemos en el paciente que está con un síndrome compartimental que puede causar el yeso. Esta imagen que estamos viendo acá es lo que nosotros normalmente usamos para cortar el yeso. Y este es el movimiento que nosotros hacemos de arriba a abajo, arriba a abajo. Se hace ese movimiento y ahí cortamos el yeso, ya que esta sierra hace una ondulación de adelante atrás, adelante atrás. Nosotros hacemos lo mismo, pero hacia lo que sería el yeso. Esto sería el yeso y nosotros estamos haciendo a lo contrario, ¿verdad? Normalmente estas máquinas que nosotros usamos no cortan la piel o no deberían de cortar la piel. Son máquinas caras justamente para no lesionar al paciente, ¿verdad? Siguiente. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que buscar, señales de alarma en un paciente, la 5P, que normalmente ya habrán escuchado, ¿verdad? Cuando hay edema, ¿en qué grado? Si hay edema y el paciente está con un yeso cerrado, ¿qué va a hacer eso? Una compresión. Hay compromiso vascular y qué es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? El pain del dolor, parálisis, parestesia, palidez o la frialdad. Estas son las 5 cosas que ustedes tienen que ver. Y si una de estas 3 ya hay de las 5, hay que quitar ese yeso. Siguiente. Bueno, como conclusión, ¿verdad? Las férulas y enyesados tienen como objetivo principalmente disminuir el dolor. Nosotros no buscamos un tratamiento definitivo cuando usamos la férula normalmente. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros no tenemos o estamos en algún lugar inhóspito, tenemos que colocar la férula para darle analgesia a ese paciente, colocamos, sin saber si esa es una fractura, es alguna lesión de ligamentos o alguna lesión de partes blandas, igual se coloca. Promover curación. Esto ya sería ya cuando el tratamiento va a ser definitivo con un yeso cerrado. Bueno, ¿qué es lo que nosotros buscamos con eso? ¿O en qué indicamos? ¿O para qué queremos? Justamente para esto, ¿verdad? Que difieren la confección, indicaciones, beneficios y riesgos. Como ustedes se habrán dado cuenta, todo lo que se habló acá es justamente algo básico, algo que ustedes deberían de saber. Yo sé que muchos de ustedes no van a rotar por el servicio de traumatología, pero les va a salvar esto si están en algún lugar lejano y no tienen algún traumatólogo, alguien que entienda, con que ustedes sepan de todo esto que yo les mostré, 3 o 4 inmovilizaciones, le va a ayudar muchísimo al paciente. ¿Alguna pregunta o algo que quieran saber? Excelente, doctor. Chicos, si es que tienen alguna pregunta, nuevamente pueden habilitar sus micrófonos o escribir en el chat las preguntas.